Assalamu alaikum. Ramadán nos permite sembrar nuevos hábitos para cosechar una nueva personalidad. Por eso se dice mucho que Ramadán es la mejor época para cambiar, porque realmente es así. Ramadán es sinónimo de cambio personal, familiar y social. Esto nos lo recuerda el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith, en una de sus enseñanzas, cuando nos dice: durante el día de ayuno no debes pronunciar palabras groseras. El término que utiliza es yarfuz, y este término engloba el insulto, la mentira, todo el mal que sale de la boca, la crítica a alguien en su ausencia. Ni debes gritar, ponerte nervioso, enfadado, y si alguien te provoca, debes decir: estoy en ayuno. Sin duda, esta es la parte más difícil de Ramadán, y no la abstinencia de comer y beber, porque el cuerpo se acostumbra rápido a este último cambio. Ayunar significa renunciar o abstenerse. ¿Abstenerse de qué? ¿De comer y beber y mantener relaciones sexuales como primer paso? Sí, durante el día. Pero en otro nivel y en un círculo más amplio, significa, además de eso, dejar hábitos, acciones, palabras, pensamientos, emociones que no agradan a Allah y sustituirlos por otros que son de su agrado. Este es el verdadero ayuno de Ramadán. Ramadán se convierte así en un periodo de reforma integral de nuestro ser, que afecta al alma, al cuerpo y a la mente. El cambio personal de Ramadán se basa en 4 principios. Primero, es un cambio individual que hace la misma persona. Cierto es que el ambiente favorece y ayuda, pero el cambio lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Y segundo, es un cambio interno y externo. Es un cambio que afecta tanto al corazón, al alma, a la mente, como al cuerpo, la forma de ser, la forma de hablar, de relacionarse, todo. Y lo más importante es que es un cambio para complacer a Dios. Es un cambio que hacemos hacia la voluntad de Dios. Renunciamos cosas que hacemos por placer, por gusto nuestro, para hacer otras cosas que son del agrado de Dios, lo cual significa un gran sacrificio. Y es un cambio que pretende ser permanente y no limitarse al mes de Ramadán. El que cambia solo durante el mes de Ramadán y el día del Eid vuelve a ser lo que era antes, eso es una señal de no haber entendido ni haber aprovechado el mes de Ramadán. Mentir, insultar, enfadarse son acciones rechazadas en el Islam durante todo el año, no solo durante Ramadán. Eso lo sabe cualquier niño musulmán. Pero el hadith que hemos citado antes hace referencia a Ramadán como ambiente adecuado para la autoeducación y para el desarrollo y el cambio personal, para dar el paso hacia el cambio. Ramadán nos prepara el ambiente, el trabajo lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pienso que lo más importante de esta enseñanza del profeta Muhammad es la última parte, donde nos dice: si alguien le provoca, que diga: estoy en ayuno. Si alguien viene a provocarte, si alguien te insulta, si alguien se dirige a ti con cualquier mal, tú tienes que controlarte y decir: estoy en ayuno. Esto nos enseña a no dejarnos llevar por las provocaciones externas o por las circunstancias que nos rodean o por las costumbres que predominan en nuestro entorno, que muchas veces nos sirven para justificar nuestra actitud pasiva o negativa. Nos enseña este hadith a tener pleno control sobre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Este es un objetivo fundamental
de Ramadán, el de convertirnos en dueños de nuestras palabras y de nuestro comportamiento. Fijaros en esta maravillosa imagen del paraíso de Ramadán, cuando cada uno está centrado en corregir sus defectos, en controlar su lengua, en educar sus intenciones, su pensamiento y lo más profundo de su ser. Y no le sobra tiempo para fijarse en lo que hagan o dejen de hacer los demás. Por eso suele haber menos conflictos entre las personas durante el mes de Ramadán, porque cada persona está centrada en cambiar sus defectos y cada persona adquiere más capacidad de tolerar las provocaciones ajenas. Todos sabemos que el daño que hacen estos dos males descritos en el hadith, la mala palabra y la ira, sobrepasa las amistades y familias para llegar al mundo entero. No estamos hablando de males que solo nos afectan en el entorno familiar, no, a nivel global, los problemas globales también parten del enfado, de la mala palabra, de las provocaciones. Si cada uno cuidase sus palabras y sus emociones, el mundo sin duda sería mucho más pacífico y menos conflictivo. Pues lo dicho, ayunar es también tener pleno control sobre nuestras palabras y nuestras emociones. Bienvenidos de nuevo a la sección del Corán de este programa El Paraíso de Ramadán. El gran sabio Muhammad al-Ghazali dice: el Corán es un libro que enseña a vivir la vida, pero no cualquier vida, una vida llena de actividad y basada en la verdad y en los valores. Este gran sabio clasifica todos los contenidos del Corán en 5 ejes temáticos, que podemos llamar los 5 objetivos del Corán. El primer objetivo, según Muhammad al-Ghazali, es conocer a Allah mediante la información que ofrece el Corán sobre sus atributos, su voluntad y sobre todo mediante la reflexión en la creación, en la naturaleza. Segundo, definir el camino que conduce a Dios mediante los actos de adoración, el ibadat. Tercero, aclarar la realidad de esta vida, es decir, enseñarnos esta vida en su tamaño real y acercarnos una descripción de la otra vida eterna, la que el Corán llama la verdadera vida. El cuarto eje temático del Corán es ofrecernos ejemplos positivos para imitarlos y seguirlos de profetas, mensajeros y personajes virtuosos de la historia, y ejemplos negativos para evitarlos, así como buenas y malas prácticas de naciones y comunidades humanas a lo largo de la historia. Por eso el Corán tiene un gran contenido de historia humana. Y el último eje, o podemos llamarlo objetivo, del Corán es definir al ser humano su misión principal en esta vida, que es el desarrollo del planeta y su cuidado, y darle las herramientas y un código normativo para cumplirla de forma satisfactoria. Para ello, para cumplir estos 5 objetivos que encontramos aquí, este es un resumen de todo el Corán. Para llevar a la práctica todo esto, el musulmán, cada uno de nosotros, se relaciona con el Corán a través de uno de estos 4 canales, o varios a la vez. Primero, hay un canal y una relación con el Corán mediante la lectura. El Corán es uno de los libros más leídos en la tierra. Como mínimo, se lee, cada musulmán lo lee, en las 5 oraciones que cumple cada día. Eso es el nivel mínimo.
pero la lectura del Corán en sí, en cualquier momento, es un acto de adoración y es una acción muy aconsejable en el Islam. Y tenemos muchos textos que nos motivan para hacerlo. Por ejemplo, este hadith del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en el que dice, por cada letra, el que lee el Corán, por cada letra tiene una hasana, tiene una recompensa, una retribución, y por cada hasana 10. Es decir, coger el Corán y leer Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, una letra, por cada letra 10 hasanat. Aunque la letra no tiene ningún significado en el lenguaje humano, la mínima unidad es la palabra. Lo que tiene significado es una palabra, ya sea un sustantivo, una preposición de 2 letras, pero una sola letra no tiene significado. Pero siendo esta la palabra de Allah, incluso la letra tiene valor, tiene efecto, tiene luz y tiene bendición. Y hay otro hadith que complementa el anterior, en el que nos dice el profeta Muhammad, quien lee el Corán con dificultad tiene doble recompensa. Es decir, si una persona no tiene el nivel suficiente para leer o no es árabo parlante y le cuesta mucho leer el Corán en su idioma original, pues cualquier dificultad para leer el Corán, ya sea por motivos físicos, por motivos lingüísticos, el hadith dice que esta persona tiene doble mérito, tiene doble recompensa. En otro hadith, el profeta Muhammad, para incentivarnos a leer el Corán, nos dice, leed el Corán, pues el Corán intercederá por vosotros en el día del juicio. Ese día del juicio no tendremos abogados, nadie nos podrá defender, no tendremos enchufes, alguien que pueda intervenir por nosotros. Lo único que puede intervenir por nosotros son nuestras buenas acciones. Y el Corán en sí interviene, intercede por las personas en ese día de juicio. Por eso, una de las características de las personas creyentes en el Corán es la lectura del Corán. Así es como describe el Corán a los creyentes. Son aquellos que recitan el libro de Allah, establecen la oración y gastan voluntariamente en limosnas de la provisión de Dios. Leen el Corán con frecuencia, cumplen con su oración de forma adecuada y correcta y son personas generosas. En secreto y en público. Hacen esto en secreto y en público. Esos son los que hacen un negocio que nunca fracasa. Lo llama un negocio. La lectura del Corán lo llama un negocio y que además es un negocio en el que nunca se pierde, siempre se gana. Aunque abras el Corán y lees una alaya del Corán y cierras, sales de este negocio con 200 o 300 hasanat. El otro canal de trato con el Corán, la otra forma con la que nos acercamos al Corán es la escucha. Escuchar el Corán es un buen remedio para el agobio y el estrés, ya que aporta serenidad y paz a los corazones. El Corán es un alimento para el alma, de la misma forma que alimentamos nuestro cuerpo con la comida, la bebida, las vitaminas, pues para el alma el alimento fundamental es la palabra de Allah. El mismo profeta Muhammad deseaba escucharlo de otras personas, aunque él era quien lo recibió la primera vez y quien lo transmitía y lo enseñaba, pero le gustaba escuchar el Corán y pedía de vez en cuando a algunos de sus compañeros recitar el Corán para escucharlo. Y en una ocasión un sahabi le dijo, ¿cómo te voy a recitar el Corán siendo tú quien lo recibió? Y dijo, es que me gusta escucharlo de otros, recitado de otros. La otra forma es la memorización. La memorización también es otro ejercicio que hacemos con el Corán y es memorizar todo cuanto podamos de la palabra de Allah, tener algo de la palabra de Allah en nuestro interior. Porque hay un hadith del profeta Muhammad que dice, quien no guarda nada de Corán en su interior es como una casa
abandonada, una casa en escombros. Abdullah bin Mas'ud, un compañero del profeta Muhammad, dice: una casa vacía de Corán, una casa, un hogar donde no hay nadie que memorice algo de Corán, ¿vale?, es una casa oscura, es una casa oscura. Esto quiere decir que cuanto más Corán se lleva en el interior, más luz tiene la persona. Y por último, y yo creo que es la forma más importante de trato con el Corán, hay algo que se llama tadabbur, el análisis y la reflexión, el intento de comprensión del Corán, para luego ponerlo en práctica. Porque Allah nos dice en el Corán: este es un libro que te hemos hecho descender a ti, se lo dice al profeta Muhammad, este es un libro que te hemos hecho descender a ti como fuente de bendición para que reflexionen sobre sus versos. Es decir, define la finalidad principal y la forma fundamental de trato con el Corán en la reflexión sobre sus señales, porque el Corán está formado por versos, pero no se les llama versos, en árabe son ayat, y una aya es una señal, como la señal de tráfico que te enseña por dónde tienes que ir, que te advierte sobre el peligro que te puedes encontrar. Pues esa es la función de cada verso del Corán, de cada aya del Corán en nuestras vidas. Nos sirve para guiarnos, para decirnos: por aquí podemos pasar, por aquí no, por aquí llegamos más rápido, por aquí no llegamos, y así. Y el Corán reprocha a las personas que leen el Corán y no reflexionan sobre su contenido. Dice: ¿por qué no reflexionan en el Corán? Si fuera de otro, ajeno de Allah, si esto viniese de otro que no sea Allah, habrían encontrado en él muchas contradicciones. En otro lugar en el Corán, también con un tono de reproche, dice: ¿por qué no reflexionan en el Corán? ¿O es que tienen los corazones cerrados? Por eso muchos compañeros del profeta Muhammad preferían dedicar todo su tiempo a la reflexión en el Corán y no tanto a la lectura o a la memorización. Uno de ellos, Abdullah ibn Abbas, de los que más Corán sabía, decía: prefiero leer al-Zalzala, al-Qari'a, es decir, suras del Corán pequeñas, con reflexión, que leer la Vaca y Al-Imran, que son las suras más largas, de forma muy rápida. Para sacar el mayor beneficio del Corán hay que leerlo con frecuencia y con detenimiento, y pensar en cada verso y en cada palabra, contemplar su estructura, su estilo, como se contempla un paisaje natural, como cuando contemplamos la creación de Allah, porque al fin y al cabo el mismo creador del universo, de esos paisajes que nos impresionan, es el autor del Corán, y el grado de impresión es el mismo para quien observa ambos. La huella del creador se ve tanto en el Corán como en el universo. En todo caso, todo tiempo dedicado al Corán por cualquiera de las 4 vías o los 4 canales que hemos citado es un tiempo bien invertido, y sus efectos no tardan en verse en la vida de una persona. Tanto es así que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el mejor de vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña. El mejor de vosotros es quien aprende el Corán y lo enseña a sus hijos o a otros. Estando en el mes del Corán, Ramadán, no dejemos pasar ni un solo día sin abrir el Corán para leerlo, memorizarlo o tratar de entender sus mensajes. Hacerlo de forma individual y hacerlo en un círculo familiar, ya que estamos en esta situación de confinamiento y no podemos compartirlo en la mezquita con otros. Aprovechemos esta situación para leer el Corán en familia, reflexionar bien en su contenido, porque la reflexión entre varias personas nos permite ver la misma aya desde diferentes ángulos y nos permite, por lo tanto, sacarle más beneficio.
esta sección dedicada a las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comentamos otro hadith en el que el profeta Muhammad nos dice lo siguiente: yo garantizo una casa en el nivel más bajo del paraíso para quien deje de discutir aunque tenga razón, y garantizo una casa en medio del paraíso para quien deje la mentira aunque sea de broma, y garantizo una casa en lo más alto del paraíso para quien tiene buenos modales. Veamos qué lecciones podemos sacar de este hadith. Primero, cuando habla de discutir en el hadith, de nivel más bajo para quien deje la discusión, evidentemente se refiere a las discusiones en vano, que no producen beneficio, como quien discute sin escuchar, solo para imponer su razón y sin estar dispuesto a aceptar la verdad. Como cuando el tema de las discusiones pues, son cosas insignificantes, banales. Las discusiones que a menudo se convierten en conflictos y crean discordia entre las personas. Sin embargo, el diálogo constructivo y útil es algo bueno, no se refiere a eso este hadith. El profeta nos dice que no conviene meterse en un debate o discusión que no cumpla con unas condiciones mínimas de objetividad y seriedad, que tenemos que elegir bien en qué debates y discusiones meternos, y todo lo que no produce beneficio, alejarnos de él. ¿Vale? Otra lección que podemos sacar de este hadith es la parte que se refiere a la mentira. Mentir es uno de los pecados mayores en el Islam y no se puede justificar con ninguna excusa. No hay mentiras malas y mentiras inocentes, no hay mentiras grandes y pequeñas. Mentir es haram, es ilícito, y un musulmán no debe nunca recurrir a ello como solución, porque lejos de solucionar un problema, la mentira lo complica. Y luego dice, lo más alto del paraíso para quienes tienen buenos modales. Las personas que tienen virtudes, que tienen buena educación, las personas que se mueven por ética y no cambian sus principios, porque lo más valorado de una persona son sus modales. Hay muchos otros hadith del profeta Muhammad que nos confirman esto y nos hablan de la importancia de los modales en una persona, cuando nos dice lo que más se valora de una persona en el día del juicio, lo que más pesa son sus modales. Este hadith es uno de muchos que nos hablan de la importancia de la educación y los buenos modales en el Islam. El profeta, cuando se refería a su misión, la resumió diciendo: no he sido enviado sino para perfeccionar los buenos modales. De otro modo, nos está diciendo: he sido enviado como educador, para educar a las personas, para daros una buena educación, para convertiros en personas de principios, personas de honestidad, de fidelidad, de sinceridad, y no lo contrario. Otro hadith similar a este, el profeta Muhammad nos dice: los más amados por mí de entre vosotros y los más cercanos de mí en la otra vida son los que tienen los mejores modales. El criterio son los modales, la educación de la persona. No ha dicho que los más amados por mí son los que más rezan o los que más memorizan Corán. ¿Por qué? Porque la oración y la lectura del Corán son herramientas educativas. Si no nos aportan buenos modales, si no nos convierten en mejores personas, no tienen ningún valor. Es decir, no es que no tengan valor, no están dando su efecto en nosotros. El Corán siempre tiene valor, la oración siempre tiene valor, pero si no dejan su efecto en nosotros, significa que algo estamos haciendo mal. Y continúa diciendo en el hadith: y los más rechazados por mí de entre vosotros y los más alejados de mí en la otra vida son los charlatanes y los soberbios. Charlatanes, los que hablan por hablar, discuten por discutir,
sin ninguna razón, y los que tienen soberbia, que es uno de los pecados mayores en el Islam. Ramadán, como veis, es una oportunidad para acercarnos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ganarnos su amor, porque si aprovechamos esta oportunidad de cambio que nos brinda Ramadán, si Ramadán nos hace mejores personas, si conseguimos durante Ramadán educar todo en nosotros, educar nuestras lenguas, educar nuestros ojos, educar nuestros oídos, nuestras manos, educarnos, automáticamente nos estaríamos acercando al profeta Muhammad, a su ejemplo aquí, y estaríamos ganando su cercanía en la otra vida y ganarnos su amor, porque él dice: los más amados de entre vosotros para mí son los que tienen mejores modales. Si hacemos un ayuno completo y no un ayuno superficial, un ayuno completo significa un ayuno en el que ayuna la lengua de la mentira, de la falsedad, ayunan las manos, ayunan los ojos, ayunan los oídos, el corazón. Un ayuno completo es el ayuno que nos permite cambiar, nos permite educarnos, nos permite, por lo tanto, según el hadith que acabamos de citar, ganar el amor del profeta Muhammad hacia nosotros y acercarnos a su ejemplo y sobre todo ganarnos su cercanía y su compañía en la otra vida, inshallah. Bueno, llegamos a la última parte de nuestro programa de hoy. La primera pregunta que vamos a contestar en este programa es: ¿quiénes son las personas que no deben ayunar? Hay muchas exenciones en el ayuno de personas que no tienen la obligación de ayunar, ¿no? El Islam es una religión que respeta la capacidad de la persona, es el din de la facilidad. De hecho, en el Corán, en medio de los versos que hablan del ayuno, Allah nos dice que quiere para nosotros lo fácil y no lo difícil. Partiendo de esto, los libros de jurisprudencia islámica nos citan varias personas que no deben ayunar. Primero, los niños, que no llegan a la edad de la pubertad, porque no cumple con una de las condiciones del ayuno. Segundo, junto al Islam, evidentemente, una persona musulmana es la que tiene esta obligación de ayunar. Segundo, una persona inconsciente que pierde la conciencia, por lo tanto no tiene la voluntad ni la intención de ayunar. Y luego hay casos que sí se dan, pues tampoco, como una persona que está de viaje. El viajero tiene un permiso, una autorización para no ayunar. La persona enferma, las personas ancianas, muy ancianas, que no tienen la capacidad de ayunar, la mujer embarazada, la mujer lactante, la mujer en el periodo menstrual y en definitiva, en general, cualquier debilidad, situación de debilidad extrema te permite interrumpir el ayuno. Si una persona se encuentra durante el día de Ramadán en un estado de debilidad extrema, evidentemente debe interrumpir su ayuno. Estos últimos casos pues deben recuperar esos días de ayuno cuando pase el mes de Ramadán. Y hay otros casos en los que, si no pueden recuperar, deben pagar por cada día no ayunado una limosna. ¿Vale? Por último, el ejercicio de hoy consiste en establecer un primer vínculo con el Corán. Os propongo hacer una lectura en el Corán, pero desde la situación que estamos viviendo actualmente. Leer el Corán buscando una explicación, buscando señales, buscando lecciones, buscando alivio para la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo ahora, una pandemia global. Intentar buscar en el Corán, leer el Corán buscando respuestas a las preguntas que nos surgen estos días. Y también leer el Corán pensando en el dolor de las personas y las familias que han sido afectadas de forma directa por este virus. Leer el Corán
desde las circunstancias es una de las mejores maneras para poder profundizar en sus significados, sentirlo y entenderlo mejor. Así que estamos al principio del mes de Ramadán y os hago esta propuesta de cada día leer 5 o 10 páginas, más, menos, según el tiempo que tengamos. No importa acabarlo, lo importante es leer pensando en esto, leerlo desde las circunstancias actuales. Seguro que el Corán tiene que decirnos algo y mucho sobre lo que estamos viviendo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.